¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, qué pena tengo con ustedes. Me disculpo, pero soy humano, tengo defectos. Estuve enfermo de gripe. Todavía me van a oír un poquito y luego ya tenía problemas para ver. En este ojo hace unos meses presenté un quiste en el párpado inferior, me operaron, no ha evolucionado bien del todo. Después apareció un abscesito, ahí se ve un poquito. Ayer estuve con el oftalmólogo y decidimos que la especialista en párpado me revise la próxima semana y pues, otra cirugía pequeña. Pero importante, los quistes se deben de quitar porque rayan la córnea, ¿eh? Yo aquí contando mis penas y preocupaciones, pero de verdad, de todo corazón, discúlpenme porque no había podido grabar las clases. Aquí estoy, nuestra lectura guiada de la Biblia, la número 557. Estamos leyendo la carta de San Pablo a los romanos. Vamos a leer hoy capítulos 9 y 10. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos por la paz del mundo, por el bien de México, por la paz de la humanidad entera. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 9, carta a los romanos. Les voy a hablar sinceramente como cristiano, sin mentir, y el Espíritu Santo confirma el testimonio de mi conciencia. Por favor, subrayamos cristiano. Me parece que es la única ocasión que San Pablo se va a llamar a sí mismo así. Siento una pena muy grande, un dolor incesante en el alma. Hasta desearía ser aborrecido de Dios y separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos los de mi linaje. Ellos son israelitas, adoptados como hijos de Dios. Tienen su presencia las alianzas, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas de su linaje carnal desciende Cristo. Dios bendito por siempre, que está sobre todo. Amén. No es que haya fallado la promesa de Dios porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, sino que Dios había dicho, de Isaac nacerá su descendencia. Es decir, que los hijos de Dios no son los hijos carnales, sino la verdadera descendencia son los hijos de la promesa. La promesa dice así, para esta misma fecha volveré y Sara tendrá un hijo. Más aún, también Rebeca concibió 2 hijos de un solo hombre, de Isaac, nuestro patriarca. Antes de que nacieran, antes de que hicieran nada bueno o malo, para el designio elegido por Dios se cumpliera, no por las obras, sino por la elección, recibió Rebeca un oráculo, el mayor servirá al menor. Ese oráculo es importante. El mayor servirá al menor. Porque mucha gente no entiende por qué Jacob suplanta a su hermano Saúl. Claro, está lo del plato de lentejas, pero aquí hay algo importante que no se ha tenido en cuenta mucho tiempo. Es que estas letritas tan pequeñitas sí no las veo definitivamente. Si ustedes las alcanzan a ver, no, necesito más luz. Perdónenme, por favor. Les decía que no alcanzaba a ver letras pequeñitas ya. Y así está escrito, amén, a Jacob rechacé a Esaú. ¿Qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ningún modo. A Moisés le dice, yo me apiado de quien quiero, me compadezco de quien quiero. O sea que no depende del querer o del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. Ahí está la clave, misericordia de Dios. El texto de la Escritura le dice al faraón, para esto le he exaltado, para mostrar a ti mi poder y para que se difunda mi fama por toda la tierra. O sea que Dios se apiada del que quiere y endurece al que quiere. Objetarás por qué entonces se queja Dios, si nadie puede oponer a su decisión. ¿Y tú, hombre, quién eres para replicar a Dios? ¿Puede la obra reclamar al artesano porque la hace así? ¿No tiene el alfarero libertad para hacer de la misma arcilla un objeto precioso y otro sin valor? Si Dios quería dar un ejemplo de castigo, manifestar su poder aguantando con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo y estaban destinados a destrucción, si quisiera que subrayáramos, Dios quería dar un ejemplo de castigo. Es que hoy en día escucho muchos que dicen que Dios no castiga, perdón, pero sí castiga.
En su justicia tiene que haber castigo. Y al mismo tiempo quiso manifestar también la riqueza de su gloria en los que recibieron su misericordia, en los que Él predestinó para la gloria, en nosotros, a quienes llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los paganos. ¿Qué podemos reprocharle? Como dice Oseas, al que no era mi pueblo lo llamaré pueblo mío, y a la que no era mi amada, amada mía, y donde antes les decía, no son mi pueblo, allí mismo serán llamados hijos del Dios vivo. Acerca de Israel, Isaías proclama, aunque los israelitas fueran numerosos como la arena del mar, solo un resto se salvará. El Señor va a ejecutar en el país la destrucción decretada. El mismo Isaías predice, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado un resto, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. Entonces, ¿qué diremos? Que los paganos que no buscaban la justicia la alcanzaron. Se entiende la justicia por la fe. En cambio, Israel, que busca una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque la buscaban por las obras y no por la fe. Cuidado, buscar la justicia por las obras y no por la fe. Es que la justicia es misericordia de Dios, no es mérito nuestro propiamente. Ya se tropezaron en la tierra de tropiezo. Según lo escrito, pondré en Sión una piedra de tropiezo, una roca que hace caer, y también quien se apoye en ella no fracasará. Capítulo 10. Hermanos, lo deseo de corazón, lo que pido a Dios por ellos es que se salven. Doy testimonio a favor de que sientan fervor por Dios, aunque mal entendido, porque no reconociendo la justicia de Dios y queriendo afirmar la propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Ya el fin de la ley es Cristo para la justificación de todos los que creen. Refiriéndose a la justicia de la ley, Moisés escribe, el que la cumpla vivirá por ella. En cambio, la justicia que nace de la fe habla así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, con la idea de hacer bajar a Cristo. ¿A quién bajará al abismo? Es decir, con la idea de hacer subir a Cristo entre los muertos. Pero ¿qué es lo que dice la justicia? La palabra está cerca de ti, en tu boca y tu corazón. Se refiere a la palabra de la fe que proclamamos. Si confiesas con la boca que Jesús es Señor, si crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás. Con el corazón creemos para ser justos, con la boca confesamos para obtener la salvación. Con el corazón creemos para ser justos, con la boca confesamos para obtener la salvación. En una de sus cartas, San Pablo dice, si creemos en el corazón y proclamamos con los labios que Jesús es el Señor. Perdón, pero las letras pequeñititas definitivamente no las veo. Voy a necesitar conseguir una lupa o una lámpara, porque lo que necesitamos es más luz. Así es la presbicia, cuando uno ve las letras pequeñitas. Así lo afirma la Escritura, quien cree en Él no quedará confundido. Ya no hay diferencia entre judíos y griegos, porque es el mismo el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo lo invocarán si no han creído en Él? ¿Cómo creerán si no han oído hablar de Él? ¿Cómo irán si nadie les anuncia? ¿Cómo anunciarán si no los envían? ¿Cómo están escritos? Qué hermosos son los pasos de los mensajeros de buenas noticias. Ese es un salmo. El profeta Isaías también. Solo que no sabemos responder a la buena noticia. Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio? La fe nace de la predicación y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Desde luego que sí. Por toda la tierra se extiende su voz y sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Insisto, ¿y no lo entendió Israel? Ya lo dijo Moisés, les daré celos con un pueblo ilusorio, los provocará con una nación insensata. E Isaías se atreve a decir, me encontrarán los que no me buscaban, me presenté a los que no preguntaban por mí. De Israel, en cambio, dice, todo el día tenía las manos extendidas hacia un pueblo rebelde y desafiante. Palabra de Dios. De todo corazón, gracias por su comprensión. Digo, si les contara todo lo que me ha pasado, pero
No, no es tiempo de quejas ni de sufrimientos. Al contrario, gracias de corazón. Aquí estoy con ustedes, de verdad, de verdad. Gracias por su paciencia y su cariño.